Mi esposa quedó embarazada de mi padrastro de manera asquerosa, pero después de que él murió ella quiso que yo fuera el padre del hijo de su amante. Mi nombre es Michael, tengo 45 años y hasta hace unos días creía que vivía en un matrimonio estable con mi esposa Emily, de 36 años. Nuestra vida siempre ha seguido un guión predecible, 2 hijos, un hogar cómodo y una rutina que, a pesar de los altibajos, parecía sólida. Cuando Emily me dijo que estaba embarazada otra vez, me sorprendí pero me alegré. No estábamos planeando tener otro hijo, pero pensé que sería un regalo inesperado para nuestra familia. Sin embargo, la felicidad rápidamente dio paso a la duda cuando nació el bebé. Según Emily, había llegado prematuro, con apenas 6 meses de embarazo. Pero algo andaba mal. No parecía un bebé prematuro. Sin incubadora, sin signos de debilidad. Era un recién nacido completamente sano. No soy médico, pero algo dentro de mí empezó a gritar que esto no tenía sentido. El peso, el aspecto, todo indicaba que el bebé no había nacido prematuro. Y si no fuera prematuro, sino de 9 meses, yo no podría ser el padre, por estar de viaje en el periodo en que el bebé habría sido concebido. Miré a Emily, esperando que me diera alguna explicación, pero ella solo sonrió, como si se sintiera aliviada. Fingí que todo estaba bien, pero mi cabeza daba vueltas con preguntas que no podía callar. ¿Cómo fue posible? Mi mente intentó encontrar justificaciones lógicas. Quizás fue un error de cálculo. Quizás los médicos se habían equivocado. Pero mi instinto me dijo algo más. Y nunca antes se había equivocado. Sin decirle nada a Emily, fui al laboratorio del hospital y exigí una prueba de ADN inmediata. No hablé con nadie sobre eso. Sabía que si tenía razón, esta verdad destruiría mi vida. Pero, ¿y si me equivoqué? ¿Si esto fuera solo paranoia? Es mejor pasar por un marido inseguro que vivir una mentira. Firmé los papeles sin dudarlo y le entregué la muestra al médico. El resultado tardaría unos días, tiempo suficiente para mantener la fachada de un padre amoroso y un esposo devoto. Pero por dentro ya me sentía destrozada. Algo me dijo que ese examen lo cambiaría todo. De camino a casa, mi mente estaba acelerada. Intenté recordar cualquier detalle, cualquier momento de los últimos meses que pudiera darme pistas. ¿Había cambiado Emily? ¿Estaba actuando diferente? Recordé las últimas semanas de embarazo. Parecía distante, pero siempre le echaba la culpa a las hormonas del embarazo. Dormíamos en la misma cama, pero nos sentíamos extraños. Nuestros momentos de intimidad se habían vuelto raros. Y entonces recordé algo que me hizo estremecer. Cuando le pregunté si podíamos saber el sexo del bebé antes de nacer, ella no habló. Dijo que quería que fuera una sorpresa. Pero ahora empezaba a darme cuenta de que quizás la sorpresa era para mí. Esa noche me senté solo en el bar cerca del hospital. Pedí un whisky doble e ignoré todas las llamadas de Emily. Mi teléfono sonaba sin parar. Tenía las manos sudorosas y la garganta seca. ¿Estaba a punto de descubrir la peor verdad de mi vida? Los minutos parecieron pasar lentamente. Cada vez que el celular vibraba, un escalofrío recorría mi espalda. No era solo Emily la que me llamaba, mis hijos también intentaban ponerse en contacto y mi suegra me enviaba mensajes de preocupación. ¿Qué les había dicho Emily? ¿Ya sospechaba que yo lo sabía? En el fondo ya sabía la verdad. Solo necesitaba confirmación. Ya había notado los pequeños cambios, las miradas desviadas, las sonrisas forzadas. El bebé no era mío. Lo sentí en cada célula de mi cuerpo. Pero una parte de mí todavía quería aferrarse a la esperanza de que todo fuera solo un gran malentendido. Quizás me equivoqué. Quizás estaba viendo fantasmas donde no existían. Pero no fui ingenuo. Sabía que una vez que llegara ese resultado, mi vida nunca volvería a ser la misma. El camarero puso otro trago frente a mí y lo bebí. Mi estómago se revolvió solo de imaginar las posibilidades. ¿Quién podría ser el padre? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Algún amigo en quien confiaba? ¿O peor, alguien de mi propia familia? Esa última idea me hizo estremecer. Sacudí la cabeza, tratando de despejar los pensamientos más oscuros. Pero en el fondo, un sentimiento me decía que lo peor aún estaba por llegar. David llegó a mi vida cuando ya era adulta, con 18 años.
Él no era mi padre biológico y nunca intentó actuar como tal. Pero desde el primer día, algo en él siempre me molestó. Un hombre muy carismático, siempre pretendiendo ser un mentor, siempre infiltrándose en los asuntos ajenos con consejos que nadie pedía. Mi madre parecía encantada con él, como si hubiera encontrado a alguien sabio y digno de confianza. Pero para mí, David era un manipulador nato, un hombre que siempre decía las palabras correctas, pero cuya mirada dejaba una sensación incómoda en el aire. Nunca confié en él. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi instinto estaba en lo cierto. Recuerdo cómo siempre fue útil para Emily. Al principio pensé que era simplemente la amabilidad de un suegro tratando de acercarse a la esposa de su hijastro. Pero la forma en que la trató fue diferente. No le habló como si fuera su nuera, habló como si fuera un hombre tratando de seducir a una mujer. Pequeños toques en el hombro, piropos exagerados, bromas que coqueteaban siempre con un tono inadecuado. Emily se rió, pensó que era inocente. Yo, por otro lado, sentí que algo extraño se estaba gestando. La conexión entre ellos nunca me pareció natural. David era un hombre al que le gustaba el control. Interfería en las decisiones de mi madre y se esforzaba en ser escuchado en todas las discusiones familiares. Siempre tuvo una opinión, siempre supo que era mejor para todos. Intenté mantener la distancia, pero era imposible no darme cuenta de cómo él se volvía cada vez más influyente en la vida de nuestra familia. Cuando me casé con Emily, él se interesó más en nosotros. Al principio, era solo una presencia incómoda en las reuniones familiares. Pero, poco a poco, me di cuenta de que se estaba infiltrando en nuestra dinámica. Emily siempre habló muy bien de él. David tiene experiencia, David siempre sabe qué decir, David me ayudó a ver las cosas de otra manera. No pensé mucho en eso en ese momento, pero ahora, cada una de esas frases resonaban en mi mente como una advertencia que ignoré. Él siempre estaba presente, siempre dando consejos, siempre diciéndole a Emily lo que quería oír. Pero no me imaginaba hasta dónde podría llegar esto. Para mí, él era solo un suegro entrometido. Para Emily, él era algo mucho más peligroso. Hubo pequeñas cosas que ignoré. Como el hecho de que Emily pasara horas hablando con él por teléfono, algo que me pareció extraño, pero que justifiqué como normal para una nuera y su suegro. O como ella siempre decía que él era alguien que entendía sus sentimientos cuando yo estaba fuera por motivos de trabajo. En ese momento no me importó. Confié en ella. Pero ahora me doy cuenta de que todas estas eran pistas que simplemente elegí no ver. David murió hace un año y su presencia parecía haber desaparecido de nuestras vidas. Pero ahora, cuando miro al bebé que mi esposa afirmó que era mío, me doy cuenta de que en realidad nunca se fue. De alguna manera, su sombra todavía se cernía sobre mi familia, y la idea de que pudiera estar relacionado con esta historia me revolvía el estómago. El hombre del que siempre sospeché, el que nunca pareció digno de confianza, podría haber sido más que un manipulador, podría haber sido el traidor que destruyó a mi familia. No quería creer en esa posibilidad. Pero el bebé estaba allí y mi intuición me gritó que la respuesta era peor de lo que imaginaba. En el fondo, sabía que David no se había ido del todo de nuestras vidas. Había dejado algo atrás. Algo que ahora estaba a punto de revelarse. Ahora que las piezas empezaban a encajar, me di cuenta de cuántas señales había ignorado en los últimos meses. Emily siempre ha sido una mujer afectuosa y presente, pero algo en ella ha cambiado. Al principio fue sutil, pequeños cambios de comportamiento, excusas que parecían inofensivas. Ella empezó a retraerse emocionalmente, nuestros momentos juntos se volvieron raros y cuando yo intentaba acercarme, ella siempre tenía una justificación. Estoy cansada, es el estrés, las hormonas del embarazo. Quería creer. Quería pensar que era solo una fase. Pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Las llamadas telefónicas se volvieron constantes. Emily siempre estaba en su teléfono celular, siempre escribiendo, siempre riéndose de algo que nunca me mostró. Le pregunté varias veces, pero dijo que era una conversación con amigos. ¿El detalle que solo noté más tarde? Ella nunca hablaba por teléfono a mi alrededor. Siempre se encerraba en su habitación o se iba a otra habitación.
Hubo una noche que me desperté al amanecer y vi el brillo de la pantalla reflejándose en su rostro. Ella no se dio cuenta de que estaba despierto. Simplemente sonrió a la pantalla y escribió algo rápidamente antes de colgar. En ese momento sentí una opresión en el pecho. Las salidas nocturnas empezaron a ser más frecuentes. Emily, que nunca había sido de las que salían solas, de repente tenía citas frecuentes en casa de su madre. Ella está enferma, dijo. Necesito ayudar con algunas cosas, explicó. Pero luego, cuando le pregunté a mi suegra sobre estas visitas, ella frunció el ceño, confundida. Emily no ha estado aquí tan a menudo, respondió. Me obligué a creer que tal vez hubo una falta de comunicación. Pero en el fondo sabía que mi esposa estaba mintiendo. Simplemente no sabía con quién iba a ir todavía. La forma en que reaccionó a mis preguntas también cambió. Si antes nuestra comunicación era abierta, ahora cualquier cuestionamiento la dejaba a la defensiva. Si le preguntaba por qué llegaba tan tarde, su expresión se endurecía. ¿Por qué me interrogas? No confías en mí, respondió ella, irritada. Odiaba las discusiones, así que me quedé callado. Pero no era normal. Emily me estaba ocultando algo. Lo podía sentir en los silencios prolongados, en los abrazos fríos, en los besos que se convirtieron en obligaciones más que en gestos de afecto genuino. El embarazo en sí también tuvo momentos extraños. Cuando me lo dijo, parecía vacilante. No había ese brillo en sus ojos que tenía cuando estaba embarazada de nuestros otros hijos. Parecía sorprendida, pero no de manera positiva. Cuando le pregunté si quería hacerle una ecografía tempranamente para saber el sexo del bebé, ella lo negó, diciendo que quería que fuera una sorpresa. Pensé que era extraño, pero lo respeté. Ahora todo tenía sentido. Estaba esperando su momento. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y estaba tratando de retrasar lo inevitable. ¿Otra señal? La forma en que reaccionó cuando mencioné a David. Si antes hablaba de él con naturalidad, ahora su rostro cambió. Ella evitó el tema. Si comentaba algo que él hizo o dijo, ella rápidamente cortaba la conversación. Parecía incómodo. Me di cuenta, pero no insistí. Pensé que era por su muerte, por el dolor. Pero ahora veo que no fue dolor. Fue culpa. Fue miedo. Sabía que estaba viviendo una mentira y que tarde o temprano lo descubriría. Y entonces nació el bebé. Y todo quedó aún más claro. Ella quería que creyera que había nacido prematuramente, pero sus ojos me rogaban que no lo cuestionara. Simplemente aceptar. Pero no pude. Ya había notado las señales. Y ahora solo necesitaba una prueba definitiva. Mi teléfono vibró en la mesa del bar y mi corazón casi se detuvo. El número del laboratorio apareció en la pantalla y mis manos sudaban tanto que apenas podía deslizar el dedo para responder. Tragué fuerte antes de acercarme el dispositivo a la oreja. Al otro lado de la línea, la voz del médico sonaba tranquila, casi fría, como si no estuviera dispuesto a destruir mi vida. Michael, la prueba está lista. Tú no eres el padre. Las palabras resonaron en mi cabeza como un puñetazo en el estómago. Lo sabía. Siempre lo supe. Pero escuchar la confirmación me hizo sentir como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Cerré los ojos y me pasé la mano por la cara, intentando procesar la información. Luego vino la segunda parte. ¿Pero hay algo más? El ADN del bebé coincide con alguien de su familia. La barra a mi alrededor pareció desaparecer. La música, las voces, el tintineo de los vasos, no existía nada más. Solo ese silencio ensordecedor dentro de mi mente. El doctor siguió hablando, pero yo ya sabía a dónde iba esto. Yo no era el padre, pero el bebé pertenecía a alguien cercano. Se me dio un vuelco el estómago cuando la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Sentí que mi cuerpo se estremecía cuando la verdad se volvió ineludible. David. El nombre sonó dentro de mi cráneo como la campana de una iglesia en un funeral. Mi padrastro. El hombre que siempre me daba escalofríos. El manipulador que se infiltró en mi familia. No solo había cruzado una línea inaceptable, sino que me había convertido en una broma. Mi propio hijastro. Mi esposa. La traición fue mucho más allá de la simple infidelidad.
Era algo sucio. Algo repugnante. Algo que nunca podría perdonar. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban débiles. El camarero me miró con preocupación cuando me levanté de la silla, pero no dijo nada. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar. Necesitaba entender cómo diablos mi vida se había convertido en esta pesadilla. Cogí el teléfono de nuevo y miré la pantalla. Varias llamadas perdidas de Emily. Ella ya lo sabía. Quizás no por los resultados de las pruebas, pero sabía que algo andaba mal. Y ahora estaba seguro de que necesitaba confrontarla. Caminé sin rumbo por las calles mientras mi mente daba vueltas. ¿Cómo podría ella? ¿Cómo podría? Mi propio padrastro. El hombre que se suponía que era una figura paterna para mí. ¿En quién confiaba mi madre? No solo traicionó esa confianza, la destruyó por completo. ¿Y Emily? ¿Realmente pensó que podría ocultar esto para siempre? ¿Creía que yo nunca me daría cuenta? La ira crecía dentro de mí como un fuego fuera de control. Quería respuestas. Y los tendría. Antes de regresar a casa, me detuve y respiré profundamente. No podía simplemente gritar, no podía explotar sin un plan. Pero una cosa era segura, Emily tendría que enfrentarme. Tendría que mirarme a los ojos y decirme la verdad. Porque ahora ya no buscaba pruebas. Ya tenía la verdad en mis manos. Y ya no había forma de escapar de ello. Entré al hospital con pasos firmes, sintiendo la sangre hervir en mis venas. Emily estaba en la habitación, sosteniendo al bebé en brazos, y cuando me vio, su rostro se puso pálido. Ella lo sabía. No necesitaba decir una palabra, mi expresión lo decía todo. Cerré la puerta detrás de mí y la enfrenté. ¿Tienes algo que decirme? Mi voz salió fría, más controlada de lo que esperaba. Emily abrazó al bebé contra su pecho, como buscando consuelo, pero ya no había nada que pudiera salvarla. Michael, puedo explicarlo. ¿Explicar? Mi risa salió amarga y sin humor. ¿Quieres explicarme cómo te acostaste con mi padrastro? ¿Cómo me mentiste todo este tiempo? ¿Cómo intentaste obligarme a criar al hijo de otro hombre sin siquiera decirme la verdad? Emily comenzó a llorar, las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez no sentí pena. No fue su culpa. Fue desesperación. Ella sabía que la habían atrapado. Y entonces, la desagradable verdad empezó a salir a la luz. Entre sollozos, ella confesó todo. Dijo que se sentía sola. Que mi trabajo me exigía demasiado y que ella necesitaba a alguien que la apoyara. David, siempre presente, siempre manipulador, se acercó a ella en el momento justo. Dijo que me entendía, que veía lo que tú no veías, murmuró, como si eso justificara todo. Él la hacía sentir especial, deseada. Y un día, cuando se sentía vulnerable, cedió. Lo que debería haber sido un error único se convirtió en meses de traición. Mientras yo trabajaba para brindar lo mejor a nuestra familia, mi esposa dormía con mi padrastro a mis espaldas. Mi cabeza daba vueltas. Quería gritar, romper algo, destruir todo lo que me rodeaba. Pero simplemente apreté los puños y miré a Emily con disgusto. Me mentiste todo este tiempo. Ella sacudió la cabeza, todavía llorando. Te lo iba a decir. Pero murió. Y pensé que tal vez podríamos avanzar juntos. Criar a este bebé como si fuera nuestro. Fue en ese momento que se me dio un vuelco el estómago. ¿Realmente pensó que aceptaría esto? ¿Qué olvidaría que ella estaba embarazada del hijo del hombre que arruinó mi vida? ¿Qué me haría cargo de este niño y fingiría que no pasó nada? ¿Me oyes, Emily? Mi voz salió fría como el hielo. ¿Quieres que críe al bebé de mi padrastro? El hombre que destruyó a mi familia. Ella lloró más fuerte ahora, pero ya no sentí nada. Solo un profundo vacío, seguido de un odio creciente. Emily me miró como si todavía hubiera esperanza, como si hubiera algo que salvar. Pero para mí ese fue el final. El matrimonio que yo creía sólido murió hace mucho tiempo. Solo quedaba decidir cómo pondría un final digno a esta historia. No iba a aceptar eso. No iba a parecer el hombre traicionado que simplemente agacha la cabeza. Si Emily pensó que la perdonaría y reconocería esta mentira, estaba muy equivocada. Porque ahora tenía un plan.
Y me aseguraría de que ella sintiera todo lo que me hizo pasar. ¿Emily realmente pensó que aceptaría criar a su hijo con mi padrastro? ¿Que me olvidaría de todo y continuaríamos nuestras vidas como si nada hubiera pasado? Esta mujer me traicionó de la manera más repulsiva posible, me mintió durante meses y luego tuvo la audacia de sugerirme que tomara a este niño como propio. Con cada segundo que pasaba, mi ira crecía. Pero no iba a actuar en el calor del momento. No, lo haría bien. Emily no se saldría con la suya. ¿Quería que yo criara a este bebé? Porque me aseguraría de que todos supieran exactamente de dónde viene. Primer paso, exponer la verdad a la familia. Emily construyó esta farsa durante meses, escondiéndose detrás de mentiras. Ahora era el momento de quitarse esa máscara. Conseguí las copias de la prueba de ADN y comencé a planificar cómo usarlas. Pero revelar la verdad no fue suficiente. Necesitaba sentir el peso de la vergüenza, necesitaba ver en los ojos de todos el desprecio que yo sentía por ella. Y se acercaba el momento perfecto para ello, el bautizo del bebé. Emily creía que este sería un nuevo comienzo. No sabía que sería el comienzo de su infierno personal. Mientras organizaba todo, mantuve mi postura fría y distante. Emily se dio cuenta de que algo andaba mal, pero simplemente la dejé hundirse en su propio miedo. ¿Está todo bien, Michael?, preguntó, tratando de evaluar mi estado de ánimo. Sí, respondí, con una sonrisa hueca. Ella pensó que yo estaba aceptando la situación, que tal vez, en el fondo, estaba considerando su absurda propuesta. Le dejé creer eso. Dejé que ella bajara la guardia. Cuanto más relajada estaba, mayor era el impacto de la caída. Pasaron los días y vi que Emily comenzaba a recuperar la confianza. Habló sobre el futuro, sobre cómo podríamos avanzar, sobre cómo podríamos superar esto juntos. Cada una de sus palabras fue un insulto. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo podía pensar que olvidaría algo tan grotesco? Pero escuché, fingí comprender, mientras por dentro contaba los minutos hasta su humillación pública. No fue fácil mantener la fachada. Hubo momentos en los que quise explotar, gritarle, arrojarle todo lo que sabía a la cara. Pero eso sería darle el alivio de una pelea, la oportunidad de llorar, victimizarse, intentar revertir el juego. No. Quería algo más grande. Algo que la marcaría para siempre. Mi paciencia no era debilidad, era la cuerda que le estaba dando para que pudiera ahorcarse. La noche anterior al bautizo me quedé despierta, repasando mentalmente cada detalle. El plan era simple pero devastador. Esperaría hasta que todos estuvieran reunidos, hasta que Emily creyera que todo iba bien. Luego, cuando llegara el momento adecuado, dejaría caer la verdad en la fiesta como una bomba. El silencio ensordecedor, las miradas de sorpresa, la vergüenza que ardía en su rostro, eso es lo que quería ver. Llegó el día del bautizo y la casa estaba llena. Familiares de ambos lados, amigos cercanos, todos se reunieron para celebrar el nuevo comienzo que Emily deseaba tan desesperadamente. Ella estaba radiante, creyendo que todo estaba resuelto, que yo había aceptado la situación y que podíamos seguir adelante. Su sonrisa me disgustó. Ella no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Mantuve mi papel de marido actual, participé en las conversaciones, saludé a los invitados. Pero por dentro estaba contando los minutos. Cuando el sacerdote terminó la ceremonia y todos empezaron a sentarse a almorzar, aproveché el momento perfecto. Me levanté y choqué mi copa de vino, llamando la atención de todos. Me gustaría decir algunas palabras, comencé, en un tono controlado. Emily sonrió a mi lado, pensando que iba a dar un discurso conmovedor sobre el perdón y la familia. Pero cuando mis palabras salieron, vi su rostro transformarse. Antes de brindar por este bautizo, creo que todos aquí deberían saber la verdad sobre este niño. El silencio se apoderó del ambiente. Emily intentó interrumpir, pero levanté una mano para silenciarla. Cogí los papeles de la prueba de ADN y los levanté. Me hice una prueba de paternidad. Algunas personas murmuraban, otras permanecían quietas. Mi madre, que estaba al otro lado de la mesa, abrió mucho los ojos. ¿Y adivina qué? Yo no soy el padre. El shock fue instantáneo.
El hermano de Emily se levantó de su silla y mi suegra se tapó la boca con las manos. Emily comenzó a llorar, rogándome que parara. Pero aún no había terminado. Pero hay más. El ADN del bebé coincide con alguien de mi familia. En ese momento, mi madre dejó caer su vaso sobre la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas incluso antes de que terminara la frase. Ella ya lo sabía. Todos lo sabían. El padre de este niño es David. Un zumbido estalló en el pasillo. Algunas personas gritaron en estado de shock, otras simplemente palidecieron y no respondieron. Mi madre empezó a llorar incontrolablemente. Mi hermano se puso las manos en la cabeza. El hermano de Emily le gritó, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo te atreves? Emily sollozó, pero no había salida. Ella tomó mi mano, como si hubiera algo que salvar. Michael, por favor. Su voz era débil, patética. Pero no tuve piedad. Me quité el anillo y lo tiré sobre la mesa. Hemos terminado. Y luego miré a cada persona en esa habitación. Y si alguien quiere saber más detalles, los resultados del examen están aquí. Todos pueden verlo con sus propios ojos. La vergüenza de Emily era palpable. No podía enfrentarse a nadie. Mi madre se levantó y salió corriendo, completamente destrozada. Mis hijos, que estaban al fondo del salón, observaban en silencio, con el rostro lleno de confusión y dolor. El daño ya estaba hecho. Emily nunca más podría borrar esta humillación. Me di vuelta y me fui, dejándola en los escombros que ella causó. Pero este aún no era el final. ¿El siguiente paso? El divorcio. Y me aseguraría de que ella pagara por cada segundo de esta traición. El día después del bautismo, me desperté con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Emily necesitaba ser eliminada de mi vida permanentemente. Sin conversaciones, sin segundas oportunidades. Ella destruyó todo lo que construimos, me mintió, me usó y hasta tuvo la osadía de intentar convencerme de criar a su hijo con mi padrastro. Si pensó que se saldría con la suya, estaba lamentablemente equivocada. Me levanté de la cama, cogí el teléfono e hice la llamada que sellaría su destino, mi abogado. La documentación del divorcio se preparó lo más rápido posible. No había lugar para la negociación. Tenía pruebas concretas de traición, algo que haría que mi posición fuera incuestionable ante el tribunal. Pero él no solo quería el divorcio. Quería asegurarme de que Emily saliera de este proceso con lo menos posible. Ella no merecía nada de lo que construimos juntos, no merecía la casa, no merecía nuestras posesiones, no merecía nada más que las consecuencias de sus propios actos. Y me gustaría asegurarlo. Cuando Emily recibió la citación, intentó buscarme. Mensajes, llamadas, incluso se presentó una vez en mi casa. Ignoré todos los intentos. Ella no merecía mi atención. Uno de los mensajes que envié fue claro, no hay nada más que decir. Hiciste tu elección, ahora vive con ella. Eso no le impidió intentar hacerse la víctima. Fue donde mi suegra, trató de convencer a mi madre de que yo estaba siendo cruel, que debería al menos hablar con ella. Pero nadie cayó en su teatro. Mi madre, que tanto nos había apoyado al comienzo de nuestro matrimonio, ahora la veía como lo que realmente era, una mujer sin carácter. La batalla judicial fue rápida y brutal. Tenía todas las cartas bajo la manga. La prueba de ADN, las pruebas de la traición, los testigos que confirmaron sus mentiras. Emily no tenía argumentos. Su defensa fue patética. Afirmó que fue un error, que se dejó llevar, que nunca quiso hacer daño a nadie. Pero los jueces no tienen paciencia con los dramas sentimentales. El veredicto fue claro, la casa se quedaría conmigo, tendría la custodia primaria de nuestros hijos, sobre todo, no tendría obligaciones legales con el bebé. Ni un centavo de mi dinero iría a parar a ese niño. Fue en ese momento que vi la verdadera desesperación en los ojos de Emily. Estaba sola. Sin hogar, sin marido, sin apoyo familiar. Su propio hermano, que siempre la defendió, no quiso tener más contacto con ella. Su madre, antes tan presente, ahora se avergonzaba de salir con ella en público. Emily intentó fingir que era fuerte, que podía seguir adelante, pero cada vez más su expresión cargaba con el peso de la realidad. Ella lo perdió todo.
Y no fue solo financieramente. Emily también perdió el respeto de sus hijos. Nunca más la volvieron a ver de la misma manera. La mayor, que ya era una adolescente, se negó a visitarla. Una vez me dijo, con ira en los ojos, ella destruyó a nuestra familia, papá. Nunca la perdonaré. El más pequeño y confundido todavía la veía de vez en cuando, pero el vínculo que existía antes se rompió. Y ese fue el peor castigo para ella. Emily nunca fue una madre excepcional, pero todavía le gustaba sentir que tenía control sobre sus hijos. Ahora ni eso quedó. El divorcio finalizó meses después y firmar esos papeles fue uno de los sentimientos más liberadores de mi vida. Ya no estaba casada con un tramposo. Ya no cargaba con ese peso. Emily intentó unas cuantas veces más revertir la situación, pidiendo conversaciones, reuniones, diciendo que podríamos intentar hacernos amigos por el bien de los niños. Cada intento fue ignorado o respondido con una simple frase: no queda nada entre nosotros. Ella destruyó a nuestra familia y ahora tuve que vivir con las consecuencias. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque a medida que avanzaba, reconstruyendo mi vida con alguien que realmente valía la pena, Emily se hundió cada vez más. Y el destino todavía le tenía reservado un último golpe, un castigo que ni siquiera necesitaba planear. Después de todo lo que había pasado, pensé que nunca volvería a confiar en nadie. El trauma de la traición me hizo cuestionar todas las relaciones que me rodeaban. Durante meses, mi única prioridad fue reconstruir mi vida con mis hijos y asegurarme de que Emily nunca volviera a tener influencia sobre nosotros. Pasé mucho tiempo sola, concentrada en el trabajo, en casa, lo más importante, en recuperar la paz. Fui a terapia, me dediqué a mis hijos y, poco a poco, comencé a redescubrir partes de mí que Emily había borrado. Pero el miedo a abrirme de nuevo todavía me perseguía. No quería repetir los mismos errores, no quería confiar en alguien solo para ser destruido nuevamente. Fue entonces cuando conocí a Emma y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. Emma llegó a mi vida de forma inesperada y quizás por eso fue tan extraordinaria. A diferencia de Emily, con ella no había juegos ni mentiras, solo sinceridad y seguridad. Desde el principio todo fluyó sin sospechas ni miedos. Cuando le conté mi historia, temí que ella se alejara, pero en lugar de eso solo dije: te mereces mucho más de lo que pasaste. Poco a poco mi resistencia fue cediendo. Todavía llevaba heridas y dudaba si valía la pena volver a intentarlo, pero Emma nunca me presionó. Él simplemente estuvo presente, demostrando que el verdadero amor no necesita secretos ni traiciones. De ella aprendí que no todo el mundo es como Emily. A mis hijos también les gustaba y eso para mí era fundamental. Sufrieron con todo lo sucedido y vieron a su madre cambiar por completo. Pero Emma nunca intentó reemplazarla ni forzar la cercanía, simplemente conquistó su espacio de forma natural. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a tener una alegría genuina. ¿Y yo? Fue diferente. Después de años en un matrimonio asfixiante, entendí lo tóxica que era esa relación. Emily usó la manipulación para atraparme, mientras que Emma me hizo sentir libre, sin necesidad de menospreciarme. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tiempo perdí tratando de salvar algo que ya no existía. Un año después, mi vida era completamente diferente. Emily ya no era más que un recuerdo lejano, un fantasma del pasado que ya no tenía poder sobre mí. El amor que pensé que nunca volvería a encontrar estaba allí, ante mí, ligero y real. Por fin pude planificar el futuro sin miedo, sin desconfianza. Emma me ayudó a ver que la verdadera superación no era solo avanzar, sino encontrar algo genuino en el camino. Pero la historia de Emily aún no había terminado. El destino, siempre irónico, le tenía reservado un último golpe. Y cuando supe qué pasó con su vida después de todo, me di cuenta de que mi venganza se había completado de la manera más perfecta posible. Pasó el tiempo y la vida siguió su curso. Seguí adelante, reconstruí mi vida, encontré nuevamente el amor y, sobre todo, recuperé mi dignidad. Pero no pasó lo mismo con Emily. Después de la exposición pública y el divorcio, su vida se convirtió en un completo desastre. Intentó reconstruir su reputación, intentó recuperarse, pero no había ningún lugar a donde huir. El escándalo era demasiado grande,
La vergüenza era algo que ella nunca podría borrar. Sus propios amigos se dieron la vuelta. Lo que alguna vez fue un fuerte círculo social ahora era un silencio incómodo. Ella tampoco logró nunca una nueva relación seria. Su historia se difundió y cualquier hombre que intentó acercarse acabó descubriendo la verdad. La mirada de disgusto y desprecio era algo que la acompañaba allá donde iba. Nadie quería ser el hombre que le confesaría a la mujer que se acostó con su propio suegro y le mintió a su marido. Intentó algunas relaciones casuales, pero nunca pudo recomponer su vida. Con cada intento fallido, su frustración no hacía más que aumentar. Lo peor para Emily fue estar separada de sus propios hijos. Nunca la perdonaron del todo. Las visitas concedidas por los tribunales fueron tensas y ninguna disculpa fue suficiente. Para ellos, ella siempre sería la mujer que destruyó a nuestra familia. Con el tiempo, la distancia no hizo más que aumentar. Luego vino la ironía final, el arrepentimiento retrasado. La Navidad pasada, después de años sin contacto, recibí un mensaje suyo. Un largo texto lleno de disculpas y peticiones de perdón. Mi vida nunca ha sido la misma sin ti. Pero esto no se trataba de mí, se trataba de ella. Emily no quería perdón, quería alivio. Y no iba a darle ese regalo. Mi vida iba mejor que nunca. Emma y yo celebramos 5 años juntas, mis hijos estaban felices, seguros. El destino ya había castigado a Emily, su propia soledad. Pero lo que realmente selló todo fue una última disculpa, no de ella, sino de mi madre. En Navidad, con lágrimas en los ojos, dijo: «Perdónenme por traer a ese hombre a nuestras vidas». Por primera vez vi el peso que llevaba. La perdoné. Porque al final el verdadero castigo ya estaba dado. Emily estaba sola. Para siempre. Si te gustó la historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comenta tu opinión. Cuéntanos también desde dónde nos estás mirando. Tu participación es esencial. Hasta la próxima.